Arquímedes Puccio fue un contador, abogado y empresario, pero lo que más llama la atención de su extenso currículum era su vida paralela, donde secuestraba, asesinaba y era el líder de una banda criminal que aterrorizó a toda Argentina en la década de los 80. Sin más que agregar, rebobinemos un poco y veamos cómo comenzó todo. Arquímedes Rafael Puccio nació el 14 de septiembre de 1929 en el barrio porteño de Barracas, hijo de Juan Puccio, jefe de prensa del canciller Juan Atilio Bramuglia, e Isabel Ordano, una reconocida pintora. Arquímedes era el mayor de 6 hermanos, quienes fueron Salvador, César, Rómulo, Augusto y Beatriz. Él contrajo matrimonio en Buenos Aires el 5 de octubre de 1957 con la profesora de Contabilidad y Matemática Epifanía Ángeles Calvo, nacida en Buenos Aires el 5 de agosto de 1932, y con quien tuvo 5 hijos: Alejandro Rafael en 1958, Silvia Inés en 1960, Daniel Arquímedes en 1961, Guillermo en 1963 y Adriana Claudia la menor, nacida el 20 de marzo de 1970. Epifanía era profesora en el Colegio María Auxiliadora. Al poco tiempo compraron una casa en la ciudad argentina de San Isidro, que sería la casa donde alojarían en el futuro a los secuestrados. Puccio egresó del Colegio Comercial Hipólito Pietes de Buenos Aires y se recibió de contador en la Facultad de Ciencias Económicas. Entre 1957 y 1964 fue vicecónsul en el Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Juan Domingo Perón le entregó un diploma porque era el diplomático más joven de la época. En 1973 concurrió a la Escuela Superior de Conducción Política, que dependía del Movimiento Nacional Justicialista. Durante esa época fue nombrado subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Buenos Aires. Es en dicha escuela en donde conoce a su futuro cómplice, Guillermo Luis Fernández Laborda, quien trabajaba como administrador en el Hospital Ramos Mejía. Puccio con Fernández Laborda llegaron a ser miembros del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea. Puccio fue parte del Batallón de Inteligencia 601, una unidad especial de inteligencia del ejército argentino, la cual fue célebre por tener una activa participación en el terrorismo de Estado y en la Operación Cóndor. Cabe destacar que durante la dictadura autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, que gobernó al país durante 1976 a 1983, existieron numerosos casos de secuestros extorsivos perpetrados por policías o militares. Durante la dictadura, Arquímedes Puccio, el jefe de la familia, fue miembro de la Secretaría de Inteligencia y proporcionaba alojamiento y comida para los desaparecidos secuestrados por los militares. Cuando los militares en 1983 dejaron el gobierno y comenzó la democracia con el presidente Raúl Alfonsín, Puccio ya no podía gozar de la inmunidad que había disfrutado antes. Corría la década de los 80 y para mantener su espléndido nivel de vida empezó a trabajar por su cuenta, dirigiendo una banda delictiva conformada por los integrantes de su familia y otros amigos que ya conocía de sus tiempos de militancia en la ultraderecha peronista, por lo que dicha banda de secuestradores eran conocidos como el Clan Puccio. Arquímedes era un hombre poco sociable, riguroso y muy severo con sus hijos. Acompañaba a su mujer a la misa del domingo en la catedral. Muy conocido y un respetado profesional en ciencias económicas. Junto a su señora Epifanía, tenía un local de artículos de deportes náuticos en la planta baja de su vivienda, ubicada en Martín y Omar al 500. También eran dueños de un bar que funcionaba en el edificio de al lado. Era una familia respetada en el vecindario y sus miembros eran tomados como buenos vecinos. Nada hacía pensar que pudieran estar metidos en negocios tan escalofriantes. Alejandro, el mayor de sus hijos y mano derecha de Arquímedes, fue un gran jugador de rugby en el Club Atlético de San Isidro, que llegó a jugar en los Pumas. Seguía Daniel, alias Maguila, también deportista del rugby, pero no con las condiciones de su hermano mayor. Silvia estudiaba artes plásticas y 2 niños adolescentes en esa época llamados Guillermo y Adriana, que nada tuvieron que ver en este drama de acuerdo a lo que se supo más adelante. Nadie jamás pudo imaginar que esta familia haya tenido una vida criminal paralela, pues su imagen social era muy bien vista, desde donde se le mirara, ya que Arquímedes era un hombre carismático y excelente profesional. Su señora, una destacada docente, junto a sus hijos estudiantes y buenos deportistas.
¿Quién se imaginaría las atrocidades que ocurría en ese tétrico sótano disimulado? O en el baño de la planta alta, donde dejaban a sus víctimas atadas, encapuchadas y con muy poca alimentación durante varios días. Esta banda secuestradora se organizó según planes de Arquímedes Puccio, quien convocó y obligó a sus hijos Daniel y Alejandro a seguir las reglas y órdenes para lograr su objetivo. Nadie podía negarse o desobedecer las leyes de su autoritario padre. Además, se apoyaron en la complicidad del militar retirado Rodolfo Franco y los amigos de la familia Guillermo Fernández Laborda y Roberto Oscar Díaz, entre otros. En sus planes contaban utilizar la fama y amistad que tenía Alejandro y usarlo como carnada para atraer a sus víctimas, por lo que el clan se dedicó a secuestrar empresarios o amigos ricos, todos cercanos al círculo familiar, a quienes se encerraban en el sótano de la casa para que no se pudiesen escuchar sus llantos o gritos. Paso seguido era un contacto telefónico y el pedido de un cuantioso rescate, a pesar que nunca tuvieron la intención de liberar a ninguna de sus víctimas, pues eran conocidos y serían descubiertos. Estos personajes hicieron de la extorsión y el secuestro un lucrativo negocio familiar en Argentina. A Arquímedes, cabeza de la familia, se le veía permanentemente barriendo en la puerta de su negocio, a cualquier hora e incluso hasta la vereda, la suya y la del frente. En su momento, esto no levantaba sospecha alguna, ni tampoco lo veían raro. El 22 de julio de 1982, Ricardo Maruquía, de 23 años, desapareció sin dejar rastro. Él era un buen conocido de Alejandro Puccio, por lo que no fue raro que se detuviera con su coche BMW en la avenida Libertador cuando su compañero lo detuvo, porque tenía problemas con su auto. En su vuelta a casa en el vehículo del joven jugador de rugby, el hijo del clan Puccio lo amenazó a punta de pistola para dirigirle a su residencia familiar. Poco después, su familia recibió un pedido de rescate de $250.000, aunque en otros medios hablan de $500.000. El llamado lo hicieron a través de un teléfono público, utilizando el mismo método para el resto de los casos, con la intención de no ser identificados. La entrega del dinero fue casi inmediata, con la esperanza de recuperar al joven con vida. Sin embargo, y a pesar del pago, Manoukian fue asesinado el 30 de julio de ese mismo año de 3 disparos en la cabeza. Meses más tarde, apareció tirado en un descampado ubicado en Benavides. Ricardo fue el primero de esta escabrosa lista y fue elegido porque Alejandro Puccio y él se conocían del rugby. No pasó ni un año antes de que tuviera lugar otro hecho similar y en el mismo entorno. El 5 de mayo de 1983, Eduardo Aulet, de 25 años, ingeniero y también jugador del Club Deportivo San Isidro, fue secuestrado cuando iba en su auto al trabajo. Su cautiverio fue diferente. Se estableció una celda en el sótano de la casa. Su familia pagó el rescate, esta vez de $150.000. Aulet también fue asesinado y enterrado en un descampado en el que fue hallado 4 años después, en 1987, por el equipo argentino de antropología forense. Ya para el 22 de junio de 1984, el clan Puccio intentó secuestrar a un conocido de Arquímedes, que era dueño de una firma de ropa llamada Mac Taylor. Se trataba de Emilio Naum, y tenía una edad mucho más elevada que la de los demás. Naum detuvo su vehículo al ver que Arquímedes le hacía señas, sin sospechar que intentaban secuestrarlo. Sin embargo, al darse cuenta de lo que sucedía, intentó resistirse y fue asesinado de un balazo en el pecho, dejándolo abandonado en plena calle. 2 años más tarde, un miembro del clan, Guillermo Fernández Laborda, confesó ser el autor. Durante todo este tiempo no había pistas que vincularan a los Puccio. Arquímedes había sido acusado de secuestrar a un empresario de Bonafide en 1973, pero fue sobreseído por falta de pruebas. Para la década de los 80, ese antecedente parecía haber sido olvidado, o era tal vez desconocido para sus vecinos. Nélida Boggini, de 58 años de edad, fue la cuarta y última secuestrada por el grupo. Ocurrió el 8 de agosto de 1985. Boggini era una empresaria funeraria que permaneció durante casi un mes con los ojos cerrados y maniatada en el famoso sótano de la casa. La mujer pensaba que se encontraba en el campo, porque el clan decidió colocar cintas de pájaros cantando y pasto a su alrededor, para crear dicha sensación. Cuando los Puccio secuestraron a la empresaria Nélida Boggini, la policía tenía sospechas sobre el oscuro negocio de la familia, pero no sabía nada de los anteriores secuestros, por lo que la policía interrumpió en la vivienda del clan el día 23 de agosto de 1985, donde Boggini de Prado llevaba casi un mes en cautiverio.
Alejandro y su novia Mónica estaban en la casa cuando llegó la policía. El resto del clan fue detenido cuando intentaban cobrar el rescate. Por Nélida Bollini pidieron la misma cantidad que por Ricardo Manoukian. Cuando el caso se hizo público, algunos vecinos ataron cabos al recordar a Arquímedes como el loco de la escoba. Todavía se preguntaban si sus barridas a las 3 de la mañana eran para asegurarse de que no se oyeran los pedidos de auxilios de las personas que mantenían en cautiverio en el sótano, que tenía una salida de aire que daba sobre la calle. Incluso un vecino que estuvo presente en el momento en que la familia era detenida, dijo: le decíamos el loco de la escoba, pero en realidad lo que hacía era comprobar que afuera no se escuchasen los gritos. El dueño de un puesto de revistas que estaba frente al hogar de los Puyo se sentía extrañado por la misma anécdota. Tenía una costumbre rarísima: barrer la vereda a toda hora. Salía con su escoba cada media hora, y cuando yo cerraba el kiosco, aunque fuera a las 2 de la madrugada, él a veces seguía barriendo. Una vez hasta cruzó a barrerme a mí, dijo. Una semana después de las detenciones, el Club Atlético San Isidro salió campeón. Pero Alejandro no vivió esa alegría. Pasaron casi 3 meses para que le tocara ir a declarar al Palacio de Justicia. La presión fue demasiada, y antes de llegar a la sala se lanzó desde el 5º piso del edificio, cayendo sobre un puesto del vestíbulo de la planta baja y sobreviviendo a la caída. En diciembre de ese año fue condenado a reclusión perpetua más la accesoria por tiempo indeterminado. Fue liberado en abril de 1997 por la ley del 2x1. Volvió a ser detenido a fines de los 90 porque la justicia entendió que su liberación no había sido correcta. Alejandro falleció en el 2008 fuera de prisión a sus 49 años y su abogado aseguró que la muerte estuvo relacionada a las secuelas de ese intento de suicidio en el Palacio de Justicia, pues este contrajo una infección en el hospital donde se había internado por sufrir convulsiones. A su entierro no fue nadie. Arquímedes, el líder del clan, también fue condenado a reclusión perpetua más accesoria por tiempo indeterminado. Él estuvo en prisión durante 23 años, hasta que la justicia determinó que por el régimen del 2x1 debían computársele 53 años y 8 meses de prisión. Por ese motivo fue beneficiado con la libertad condicional. Se fue a vivir a la casa de un pastor evangelista que le dio acojo, en General Pico, provincia de La Pampa. Murió en mayo del 2013, a sus 84 años, por una complicación derivada de un accidente cerebrovascular. Nadie reclamó su cuerpo y fue enterrado en una fosa común del cementerio de General Pico, en La Pampa, donde vivía. Nunca se arrepintió de sus crímenes y tiene una lista con los nombres y las fotos de sus enemigos, entre ellos jueces, fiscales, policías y familiares de las víctimas. Incluso, el clan tenía planeado secuestrar a unas 10 personas. Espero que cuenten la verdad, mi verdad. Todo lo hice por la patria y por mi familia, dijo cuando se enteró que iban a hacer una película. Ni Arquímedes ni Alejandro reconocieron jamás ser los autores de los secuestros y asesinatos. Para los investigadores, también formaron parte de esta organización criminal Daniel Puyo, otro de los hijos de Arquímedes, el militar retirado Rodolfo Franco y sus amigos Guillermo Fernández Laborde, Roberto Oscar Díaz y Gustavo Contepomi. En el caso de Daniel, su condena tuvo lugar en 1998. La pena fue de 13 años de prisión, pero él desapareció antes de ser detenido. En agosto del 2011 su pena se extinguió y 2 años después fue a retirar la constancia de extinción de la condena para seguir en libertad. Sin embargo, en el 2019 se conoció que fue detenido en San Pablo, mientras estaba en una micro de mediana distancia. En cuanto a los demás miembros, Contepomi fue condenado a cadena perpetua y falleció en la cárcel. Díaz, que había afirmado haber matado al segundo joven secuestrado, también recibió la misma pena, junto a Fernández Laborda. Herculano Pilca, que había construido la fosa del horror, estuvo en la cárcel durante 10 años. Guillermo, el miembro de la familia más enigmático de los Puyo, jugaba al rugby como su hermano Alejandro. Para esa época, cuando sospechó que su familia estaba involucrada en algo turbio, aprovechó un viaje deportivo para marcharse a Australia. Nunca volvió al país, dijo un allegado, por lo que no fue acusado de haber participado en la red extorsiva familiar. Por otra parte, las mujeres, la madre, las hijas y la novia de Alejandro negaron tener conocimiento de todo, pero a la jueza del caso, María Servini de Cubria, le llamó la atención que ninguna de ellas se sorprendiera o preguntara qué había pasado. A su vez, Epifanía estuvo detenida 2 años, pero fue liberada por falta de pruebas y se divorció de Arquímedes. Según la jueza, la única a la que no se le podía responsabilizar
era a la hija menor, pero el resto no podía desconocerlo. Según los psicólogos que la atendieron, la niña sabía lo que ocurría, pero no tenía edad para comprender los hechos. Cuando ocurrieron los secuestros tenía 13 años. Cuando rescataron a la última víctima del sótano en 1985, fue sometida a tratamiento psiquiátrico. Para el 2016 ya tenía 44 años y vivía en Buenos Aires, trabajando en una compañía de seguros. No soportó llamarse Pucho y por eso se cambió el apellido por el de su madre. Ahora se llama Adriana Calvo. Mientras que Silvia Inés, cuando su padre y sus 2 hermanos cayeron detenidos, dijo: «Papá lo hizo por nosotros. Durante los secuestros vivió en la casa. Fue sospechosa, pero logró ser absuelta por falta de pruebas. Tuvo 2 hijos y su padre la llamó varias veces, pero nunca quiso perdonarlo. Y murió de cáncer en el año 2011. La familia Pucho cometió una gran acción delictiva entre 1982 y 1985, que los convirtió en uno de los grupos criminales más famosos de Argentina, a tal punto que se ha estrenado una película llamada El Clan, en el 2015 por Pablo Trapero, para contar esta historia siniestra, que inclusive para muchos allegados a la familia estuvieron años para aceptarla. Como por ejemplo los compañeros de rugby de Alejandro defendieron su inocencia durante mucho tiempo. La película fue muy bien acogida por el público nacional e internacional. Algunos de los familiares de las víctimas, como el hermano de Ricardo Manukyan, Guillermo, o la viuda de Aulet, Rogelia Pozzi, han participado en su creación a través de sus testimonios. El familiar de Manukyan, quien confesó al diario local La Nación que tuvo que prepararse meses antes de ver la película, salió satisfecho con la producción, de la cual dijo que «Le comenté a Trapero que si se hacía con seriedad y respeto y basado en la verdad, yo le daba todo mi apoyo y aceptación». Sin embargo, Manukyan continuaba afirmando para el año 2016 que la justicia no apoyaba a su familia, ya que algunos de los miembros del clan Pucho que aún viven residen en San Telmo, como por ejemplo Epifanía Calvo, quien se encontraba gravemente enferma a sus 84 años de edad y recibía visitas de su hijo Daniel. «Realmente no se puede creer que a 10 kilómetros de mi casa tengo a los integrantes de la banda que mató a mi hermano», ha indicado Manukyan, señalando que se trata de gente altamente peligrosa que no está en condiciones de estar en libertad. Efectivamente, lo último que se supo sobre la familia Pucho fue hasta el 2016, con Epifanía, para ese momento 84 años, enferma y viviendo en San Telmo. Su hija Adriana, la menor, la visitaba con frecuencia, y Daniel, el tercero de los hijos, vivía con su madre desde hace 1 año y medio. Como ya se sabe, Guillermo, el menor de los varones, vive en Australia desde los años 80. Los demás integrantes de la familia, Arquímedes, Alejandro y Silvia, murieron. Bueno, hasta aquí el caso de hoy. Aún sigo batallando con el micrófono, así que si escuchan esto un poco diferente, ya saben por qué es. Cualquier duda o sugerencia que tengan para un nuevo caso me lo pueden dejar en la caja de comentarios. Aquí dejo 2 videos recomendados y no olviden suscribirse. Mi nombre es Mayra, pero pueden decirme Machi. Nos vemos en un próximo video.